Saludos, sean todos y todas bienvenidos a este subprogramazo de cada semana en DATV, el Tema Blog, con un servidor, Ronnie Rod, y Danilo Arroyo, quien está conmigo como cada semana. Ahí lo ven, ahí lo ven. Esto no es lo mismo sin mi amigo. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, apóyennos, decirles que cada semana traemos y hablamos de temas ahora diversos relacionados con el cine, porque somos apasionados del cine y contamos, como siempre, con su apoyo, con un subscribe, de suscríbanse o darle a la manito con el pulgar hacia arriba para que le den like, para que podamos seguir avanzando, gracias a Dios, aquí en el YouTube con el algoritmo. Y en esta semana tenemos un tema bastante interesante, inspirados gracias a la idea de Danilo, que es asiduo fanático de las películas de horror, de suspenso. Así es, El así tema, es. Estoy en mis aguas. está en sus aguas. Oye, el hombre está feliz, soñando despierto. Como estamos en el mes de octubre, pues, como ustedes saben, generalmente se celebran fechas que tienen que ver con, vamos a decir, el más allá, lo inmaterial, otro plano de existencia, el Halloween. Yo te iba a preguntar porque se me pasó, ¿el Día de los Muertos es alrededor de esta fecha en En México? noviembre, en el mes de En noviembre. noviembre. Ah, en el mes de No noviembre. sé Yo si sabía que es, no estaba muy lejos. no sé si es el 1 de noviembre o el 11 de noviembre, pero es en noviembre, es en los primeros 10 días del mes de noviembre, en uno de esos días. Lo que pasa es que México tiene una fecha y los países del Caribe y Suramérica tienen otra fecha Tienen para el Día otra. de los Muertos, pero en México sí es el día 1 de noviembre, en los otros países es el día 11. Y si es el Ya. 11 en México, en otros países es el día 1. Bueno, pues entonces, como ya saben, esta será la temática, los tópicos de los que estaremos conversando, bastante interesantes, y obviamente hablaremos de algunas películas que consideramos han sido de cierta importancia en este género del cine. De modo que no se muevan de ahí, que enseguida volvemos, señores, después de este estupendo intro. Quédense ahí que ya regresamos. Ya volvemos. Aquí estamos con ustedes, señores. En esta ocasión vamos a hablar de la película Actividad Paranormal o Paranormal Activity. Y obviamente aquellos que hayan visto la película se imaginarán que el tema del cual estaremos hablando hoy tiene que ver, vamos a decir, con este sexto sentido, esa experiencia de aquello que no es material, vamos a decir, eh, de lo paranormal, de aquello que puedes percibir, que nosotros los seres humanos de alguna manera tenemos cierta manera de canalizar o de recibir esas vibras que no podemos realmente explicar, vamos a decir muy científicamente, pero que estoy seguro que mucha gente ha tenido una que otra experiencia que tal vez no pueda explicar. Seguro que te ha pasado eso también, ¿no? Que has tenido alguna experiencia Inexplicable. inexplicable. Correcto. Es muy difícil para aquellos que tenemos cierto grado, cierto nivel académico, cierto nivel de estudios y vivir en lugares con un cierto avance, pero a la vez venir también de países subdesarrollados, de tercer mundo, como en el que provenimos. Arrastramos siempre un poquito de esas supersticiones de esos pueblos de tercer mundo, tales como los pueblos latinoamericanos, que tienen Sí. muchas creencias, muchos mitos y leyendas acerca de esto. Inclusive vamos a tener un podcast donde vamos a hablar de una leyenda por ahí, pero hoy vamos a hablar de esas actividades paranormales, de lugares en donde supuestamente moran ciertas presencias del más allá, presencias fantasmales, ghostly presence, y vamos a hablar de eso, de ciertas Vamos a experiencias que hablar de hemos eso. tenido, que hemos escuchado, pero todo parte desde esta película Paranormal Activity, una película que Correcto. se estrenó en el 2007,
una película que vino a revolucionar por completo todo el cine de horror. Digo a revolucionar porque fue una forma distinta de contar una película de horror que parecía prácticamente un documental o un reality en la que una pareja era azotada, atormentada por cierta presencia, que al fin de la película vamos viendo la explicación de por qué eran atormentados por esta presencia. Correcto, Y correcto. la forma en esta película como llegó a la gente fue una película que le dio fuerza de sobremanera a la productora de Jason Blum, que hoy conocemos como Blumhouse. Esta primera entrega no es producción de Blumhouse. Todas las demás sí, pero esta primera la hicieron dos cineastas, un grupo de cineastas independientes, pero a la cabeza con Oren Peli, que escribió y dirigió esta película de una manera genial, porque aquí la creatividad de este tipo de hacer que la audiencia se adentre a esta historia que podría verse como un reality de televisión, pero era puesto en pantalla gigante, en salas de cine, circuito cerrado, donde una pareja de esposos o de recién casados son azotados o son atormentados y molestados por una presencia que no se tiene explicación alguna. Y me gustó la película, la dirección, la genialidad. Ya las otras fueron muy entretenidas, pero la primera fue la que nos encontramos genial. Porque La habíamos... primera fue como dicen, el lightning in a bottle. Exacto. La magia la capturó la primera. Porque antes de eso, años antes, muchos años antes de la actividad paranormal, habíamos visto la Bruja de Blair, que es una película un tanto también tipo reality, de un toque de documentalista, donde nosotros, la audiencia, vivíamos lo que los protagonistas, quienes estaban viviendo esta historia, nosotros vivíamos la historia con ellos, y era algo sin corte, sin edición. Ahora, Paranormal Activity viene a ser ya un poquito más creativa, porque no dejaron de apartarse de lo comercial, pero nos traen este reality donde todo el que estaba sentado en la sala de cine estaba sufriendo los acosos de esta presencia a esta pareja. La dirección, la genialidad de Oren Peli, Correcto. el guión del director que escribió y dirigió al mismo tiempo, los actores que le dieron vida a esta historia que supuestamente es basada en un hecho real, vamos a decir que sí, pero esta película es genial, me encantó. Las secuelas, todas las demás partes, incluyendo la última que estrenó este mismo año, ya son una películas un tanto comercial, que quisieron mantenerse con vida, se mantuvieron con vida, pero esas películas fueron aplastadas por James Wan y su universo del Conjuring y de Insidious, que aplastaron por completo a las sucesoras de la primera Paranormal Activity, pero no a la primera. La primera tiene un mérito sumamente ganado. Ok, ya entrando de lleno a este tema, como lo estamos haciendo como en conmemoración de la víspera Ah, de Halloween. antes, perdona Danilo que te interrumpa, para antes de pasar al tema, eh, y volviendo a la película, ¿tú crees que, que el hecho de que haya sido filmada en ese estilo de tipo documental le sumó al efecto del suspenso y del provocar el miedo en la audiencia? Claro que sí. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos se apoyaron en lo que es el concepto realidad, un reality en realidad. O sea, no estábamos viendo una película que empieza, que la ves editada por cortes, una película de horror. No, estamos viendo una pareja que se está grabando a sí mismo, a sí mismos, con una cámara y nos está mostrando su diario vivir, pero sobre todo en los momentos en que encienden la cámara. Entonces aquí no vemos una producción, inclusive vemos una imagen cruda, que no vemos una imagen colorizada, bien editada, con los LUTs, etcétera, que lleva la Correcto. película. Y eso es lo que hace las puertas que se cierran, las sábanas que los descubren,
los pasos que se escuchan, los pasos que se marcan sobre un polvo talco. Eh, Imagínate, es algo fenomenal en su momento. Debo Queda aplaudir. perfectamente, queda perfectamente justificado el, vamos a decir, la calidad de imagen y de sonido y todo eso, basándose en que realmente como es una estilo documental, pues obviamente tú no me puedes poner una cosa 4K super nítido si tú estás grabando supuestamente con una camarita común, ¿no? Con la gente ordinaria graba en su vida regular. Este, Déjame también añadir rápidamente que esta película fue tan importante eh, que pasó a la historia como una de las películas más o proyectos que más remuneración generó. Si tomamos en cuenta el, el presupuesto con el que contaron para hacer la película, unos $15,000, en comparación con más de $100 millones que en taquilla generó, más luego la franquicia que se creó a partir de eso, más el hecho de que luego fueron comprados los derechos por Paramount and DreamWorks de la primera película. O sea, las ganancias fueron más allá de lo que los productores jamás habrían imaginado, porque Exorbitante. realmente esa película fue un hito, vamos a decir, en el género suspenso y horror. Y después de eso tuvo otras películas que la sucedieron, que son como The Gallows, que fue una película más o menos así, de un joven que estaba haciendo un documental de las graduaciones de una escuela secundaria en distintas décadas y generaciones, y se toparon con un asesino en serie que lo iba eliminando. Luego viene otra producción, It Follows, no sé si te acuerdas de It Follows, que también fue una película muy genial, que son películas que tienen más o menos la misma temática que Paranormal Activity, pero como Paranormal Activity, ninguna. Bueno, luego apareció James Wan con sus Insidious y con sus conjuros de Conjuring. Bueno, hay una película que se llama Devil's Due. Y Sí, recuerdo esa película, sí, porque fue una parte filmada en República República Dominicana, Dominicana. zona colonial, sí. Y es el mismo concepto también de la camarita. Eh, Ese mismo concepto lo vemos luego en películas como Cloverfield. Cloverfield. ah, ajá. ¿Cuál era la otra? Pero vamos a decir que fue como que se popularizó esa forma de hacer cine, de tipo documental en cuanto al suspenso y el horror. Pero James Wan, como dijiste, básicamente se coronó luego en el cine del suspenso con sus películas de Insidious y con The Conjuring. Exacto. Eh, Pero ok, entrando en materia, apoyándonos Correcto. en Paranormal Activity, las apariciones de fantasmas o ciertas presencias que a la simple vista o con el ojo del ser humano no se pueden ver. Presencias que alguna gente las dicen que son fantasmas, almas en penas que están vagando, que viven en una casa, se sienten observados, objetos que se mueven, puertas que se cierran, que se abren, Que se cosas que se abren caen, sonidos y ruidos inexplicables, ruidos, algunas voces, muchas luces que veces encienden y apagan. que muchas de eso se le atribuye a fantasmas, personas que dejaron algo pendiente en vida y volvieron del más allá para ver que o las cosas que dejaron pendientes no les permiten irse al descanso eterno, según la mitología, las leyendas. Yo he escuchado alrededor de mi vida un sinnúmero de historias de personas conocidas, de seres queridos. He leído, veo en YouTube muchos canales de esto, de paranormal, de historias paranormales. Y hay veces cosas que parecen de la forma que la cuentan tan creíble, que a veces la ficción supera la realidad. Pero hay veces que uno pone las cosas en duda, porque nosotros entendemos que todo lo que es materia y la materia muere o la materia se desvanece, ya no existe más, que no existe un campo espiritual o un campo
de la esencia que se mantenga rondando por el lugar o la energía. Muchas personas lo Ah, atribuyen como una palabra energía. clave, energía. Energía, todos tenemos energía, todos llevamos energía al estar vivos. Y según la misma ciencia, la energía no se destruye, simplemente Se se transforma. transforma, pasa de un estado de energía o energético a otro. De modo que cuando una persona fallece, ¿verdad? El cuerpo muere, la carne, la parte física, pero ¿qué pasa con esa energía? Entonces, como dijiste, es raro prácticamente no conocer por lo menos una persona que te haya contado o que haya vivido o que haya escuchado de alguien que haya vivido algún tipo de experiencia de ese tipo. Generalmente suele acontecer en lugares donde hubo mucha violencia. Como dices, también es bien popular el de que las almas en pena o almas de personas que dejaron cuestiones sin resolver en su vida pasada quedan rondando este, espíritus que no necesariamente son malignos, pero que sí de alguna manera llevan alguna pena o alguna, vamos a decir, algún enojo, ¿no? Este, o que simplemente buscan atormentar también, dependiendo de qué tipo de espíritu sea. Eh, Anteriormente, cuando empezamos el podcast, comentaste algo acerca de que realmente no es que somos expertos, como en cada programa les decimos, señores, no es que somos profesionales de la materia en cuanto a cuando hablamos de algún tipo de tema de psicología o ahora en este, pero sin duda tenemos la experiencia humana. ¿Y qué opinas, Danilo, acerca de esta experiencia? ¿Es más común en países donde hay una gran población creyente en cualquier tipo de religión? Bueno, Porque mira, definitivamente las religiones siempre están ligadas al plano espiritual. todos los pueblos, todos los continentes, todos tienen leyendas. Y las leyendas o las creencias y las supersticiones son iguales en todos los lugares. En cuanto a lo que se refiere a apariciones de fantasmas o presencias del más allá o entidades demoníacas, todos los países del mundo y todos los continentes, uno más que otro, tienen la misma creencia. Siempre las historias. Si te vas al continente asiático, que es uno de los continentes, los lugares donde más arraigadas están estas creencias y estas leyendas, después de ahí das un brinco a América Latina, donde observas donde hay un cierto nivel de subdesarrollo, con poblaciones masivas, donde hay muchos problemas sociales, de marginalidad y todo eso, estas creencias son más fuertes, más populares. Por ejemplo, en el cine de horror, los países asiáticos llevan una gran ventaja como el cine de artes marciales. También la otra parte es el cine de horror. Es un cine que es muy adorado y muy seguido por la audiencia en el continente asiático y películas que tienen mucho éxito. Pero todas esas películas nacen de sus supersticiones y de sus leyendas. Siempre creen en apariciones de fantasmas y en posesiones demoníacas, etcétera. Si nos trasladamos al viejo continente, como le decimos, Europa, ahí tenemos a Rumania. Rumania es la nación europea de donde nacen todos los mitos de brujas que vuelan en escobas, de hombres lobos y de vampiros. Todo eso nace en Rumania y se extiende por todo el continente europeo. Y es que de donde viene y nace verdaderamente la celebración del Halloween, que es un día festivo, el Día de Brujas, que lo celebra más el pueblo norteamericano, pero es por la influencia europea que tiene. Entonces, ningún país o ningún continente está exento de estas creencias. Ahora, comprobar estas creencias, muchos canales de YouTube, muchos canales de televisión, programas de televisión, libros y todo eso, hablan de personas que han tenido experiencias en lo paranormal. A veces yo pienso que puede ser que sí, pero si no, es que han confundido, su mente le ha hecho creer una cosa por otra. Ahora, yo te puedo contar una experiencia paranormal que yo tuve con mi padre hace muchos años. Yo tenía alrededor de, ¿qué? 16 años, 15, 16 años.
Entonces, allá en la República Dominicana, mi papá habilitó un lugar, un taller para pintar. Mi papá era artista plástico, pintor. Esa era su carrera, eso era su vida. De eso es lo que tiene que ver mucho conmigo y el cine, por eso. Entonces, levantó en un solar, en una parte de una casa que ahora yo la terminé y es la casa donde viven mis hermanos en la República Dominicana. En varias ocasiones mi papá decía que en el lado donde él pintaba, cuando llegaba a pintar, le aparecía haber visto una mujer de color, una mujer negra, que se movía rápido. Él supuestamente la perseguía, pero el lugar era muy pequeño porque era nada más como un cajón, un cuartito, que tenía un sótano abajo y arriba estaba el taller donde se pintaba y él la veía. Una vez por una ventana yo miro hacia el patio y me pareció haberla visto también, pero me pareció haberla visto con un niño en los hombros. Como era una mujer de color, como muchos de nuestros suscriptores saben, la República Dominicana comparte el mismo territorio con Haití. Yo pensaba que era una mujer haitiana, de origen haitiano, que siempre están por ahí buscando trabajo y eso. Bueno, Sí. pero en otras ocasiones me pareció haberla visto dentro del taller. Bueno, no hay explicación alguna. Cada vez que pensábamos que la veíamos, se perdía y nunca la veíamos. Bueno, mi papá decide mejorar el problema sanitario, hacer un mejor baño y decide hacer un hoyo séptico filtrante detrás de la casa. Un hoyo filtrante porque estaba el séptico, pero decidió. Entonces, cuando empezaron a cavar para hacer el agujero, el hueco, encontramos el cadáver de una mujer y el cadáver, ya el esqueleto de un niño. O sea, los dos esqueletos. Se lo dimos, creo que fue a un profesor de medicina de la universidad, el esqueleto. Y Dios eso, mío. entonces, esa era la explicación a la aparición. Ahora, no sé si eso era coincidencial o la mente no jugaba ciertas cosas, pero yo hasta ahí puedo explicarles que esa fue como la experiencia, porque la veíamos en el terreno. Entonces, cuando se hizo el hueco del lugar, entonces encontramos los dos esqueletos. Dios mío, se me pararon todo el vellito. El de la mujer. Entonces, Pero ustedes, o de, sea, porque la supimos que pregunta era una está, mujer porque encontramos el esqueleto en el vestido. Y entonces el esqueletito del niño ahí mismo junto. Y los dos cráneos, uno más grande, uno más pequeño. wow, 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 wow. Eh, Chacho, Uno dice, pero como que para hacer coincidencia es demasiada coincidencia. Porque ¿por qué precisamente ver a una mujer con un niño? ¿Verdad? Este, y siempre por ahí. uh-huh. Este, En el patio o adentro de la casa. y luego después, ya que sacaron los restos, volvieron a Jamás. tener esas apariciones. Jamás. Inclusive a las personas que se le dieron los esqueletos, según buscó un padre, un sacerdote, y el sacerdote hizo su trabajo y jamás, jamás volvió a aparecer. Wow, imagínate. Entonces, esas son cuestiones que la gente, que son hasta difíciles de creer, pero es que suceden, señores, es que suceden. Es que desde algo tan sencillo como cuando la gente dice, yo siento que me está mirando esa persona. Una gente, tú estás mirando a alguien de espaldas y esa persona se voltea, porque de alguna manera, un sexto sentido, desde ahí hasta lo que estamos comentando, sin duda, creo que sí, realmente hay manifestaciones en el mundo que no, vamos a decir, tenemos una explicación científica, la que podamos demostrar una y otra Papá vez. decía, eso es Pero coincidencial, pero yo le decía a él que me dijera por qué es coincidencial, porque nosotros encontramos los restos de estas personas después de las apariciones que habíamos visto, de las visiones que correcto. tuvimos.
porque es coincidencial, porque si me dicen que me hablan primero de eso y luego empiezo a ver eso, ya es coincidencia, pero nunca no fue coincidencia. O sea, primero veíamos, sentíamos esa presencia y todo eso. Inclusive una noche, era una noche de lluvia allá en Santo Domingo, en la zona oriental, que es de donde yo soy o vivía, llovía mucho. En algunos años, en temporadas en el año, siempre llueve mucho, cerca de las temporadas ciclónicas, de junio a noviembre. Pero esto era como un verano y estaba lloviendo mucho, 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 mucho. Esa noche nos quedamos a dormir en el estudio, una cama improvisada. Y en la puerta de la habitación, en el umbral, yo empiezo a ver la señora que pasa. Entonces, como te dije, el lugar tenía un sótano, un basement, y la escalera para bajar al sótano era de hierro en aluminio, o sea que los pasos se escuchaban y la vimos. Y mi papá me dice, ¿viste eso que pasó por ahí? Yo dije, sí. Y entonces inmediatamente escuchamos los escalones del sótano. Tum, 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 tum. Los dos nos fuimos. Teníamos un foco súper potente, porque la única parte de la casa que no tenía energía eléctrica, luz, iluminación, era el sótano. Y los dos bajamos. ¿Qué sucede? El sótano estaba vacío, no había nada, porque mi papá hacía una colección para una exposición, se guardaban ahí abajo y luego se enviaban a Italia. Entonces, cuando bajamos las escaleras del sótano, alumbramos todo. El sótano es así, una explanada. No tiene, lo único que tiene es una parecita donde tiene un baño. Fuimos al baño y después todo Ustedes había. dijeron, bueno, se metió una gente aquí. Ajá, nosotros ya dispuestos a agarrar a esa persona y a pelear con Exacto. eso. Imagínate. Nada. Y mi papá ya se sienta en los escalones y me dice, ¿tú lo viste? Yo le dije, sí, lo vi. Ya yo estaba, lo vi y me quiero ir. De que allá me quería ir de ahí yo. Oye, pero no digo yo salí corriendo, muchachos. O sea. Estaba un chamaquito ahí, mira. Y yo quería irme para donde mi mamá, corriendo con todo. Bueno, ya pasaron días, seguíamos sintiendo, viendo cosas, esto y lo otro. Ya estábamos tan incrédulos, pero en un momento ya lo que nosotros nos aferrábamos, nos protegíamos con la negación de que ahí no estaba pasando nada de eso. No, 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 eso es que a lo mejor pensamos, digo, o no soñamos, y digo, vamos a tener un mismo sueño juntos. Yo le hablaba a mi papá ya así Mira, dominicano, venga acá, compadre, vamos a tener el mismo sueño, usted y yo. Mire. antes de que eso nos agote el tiempo, sí, eso es una experiencia completamente paranormal. Y yo quiero compartir una también breve, porque es que el asunto con eso, Danilo, es que no es algo, o sea, de alguna manera se manifiesta también en el mundo material. Si tú me dices, y todavía peor en tu caso, ¿tú sabes por qué? Porque tú estabas con tu papá, que es mucho más difícil de creer cuando es una sola persona. Ahora, con tanta gente que hay, tú sabes, con problemas mentales, no sé, yo llegué a trabajar un tiempo de intérprete, traductor, como la gente lo conoce comúnmente, al teléfono para el 911. Y yo llegué a tomar llamadas de gente aquí, del 911 de New York, de gente que llamaba, que yo tenía que durar un rato tratando de comprender qué es lo que me estaba diciendo. Y luego es que uno entendía que la persona del otro lado del teléfono es alguien con unos ciertos problemas mentales, eh, paranoia y esquizofrenia y cosas así. Oye, Danilo, a mí me llamaron gente que yo pensé, mi madre, que yo pensé que era que lo estaba atacando una persona real. Y cuando uno siempre, tú sabes que uno hace preguntas para entender, pero dígame, ya estamos mandando las unidades. Eh, un hombre llama que este tipo está aquí de nuevo y sale todas las noches, qué sé yo qué. Yo pensé que no está hablando como de algún familiar o un vecino. Y preguntando, Danilo, el tipo empieza y me dice, es que siempre se esconde en mi bolsillo del pantalón, se pone pequeñito y se esconde y luego, y yo ya, Tomaba ya, pastillas de chiquitolina. ya no sé. Sí. Otra fue una señora que dijo como que
no me acuerdo ahora bien. Yo sé que no era una persona, sino era como que la casa, la vivienda, parece como que iba a desmoronarse, a derrumbarse. Yo no le estaba diciendo que salga, y ella que no se quería ir. Y luego que yo le digo le pido una descripción de qué es lo que ella está viendo, ella me está diciendo que las paredes, Danilo, y me lo está diciendo con una convicción, mira, que ella puede apostar su vida, que las paredes se están tornando, ¿tú has visto Poison Ivy en Batman? Como los efectos de las flores y las plantas saliendo así. Así mismo estaban las paredes llenando, salían flores de las paredes y se estaba todo transformando como una especie de jardín botánico, por ejemplo. Tú le tenías que preguntar, señora, ¿cuál de esas flores que salen de la pared que usted se fuma? Pero bueno, la historia que yo quería contar es una vez que yo vine aquí a Estados Unidos precisamente, pero yo no vivía aquí, yo era de visita, yo vine con mi papá y mi hermana, pero a la casa que yo fui a visitar fue con mi papá solamente. Tú sabes que uno el dominicano siempre tiene, el latinoamericano, tiene un tío lejísimo, lejano, ¿no? Que es el tío, ese primo del tío, del primo, de la hermana de fulano, que son familiares lejanos que uno no conoce porque ya una generación más avanzada, más joven, perdón. El asunto es que fuimos ahí a un apartamento, yo creo que era en Washington High, y era una señora ya mayor. Yo recuerdo que fuimos, Danilo, entramos, ella estaba sola en la casa. Aquí todo el que vive en Estados Unidos sabe que las casas tienden a escucharse todo lo que acontece en los apartamentos del alrededor por la forma en que están construidas, el material. Cuando la gente camina, cuando habla, cuando golpea, se escucha mucho, pero tú puedes distinguir un sonido que está próximo a ti, o sea, físicamente próximo a ti, a tu lado, atrás. Es Claro, muy desde diferente cuando luego. se escucha arriba o abajo, muy distinto. Entonces nos sentamos en una sala. No, había una sala grande y había otro espacio que era como para la cocina. Tú sabes que generalmente la gente tiene una mesita en la cocina y obviamente el típico café, el cafecito. Bueno, yo no tomo café, pero me siento ahí un rato y yo digo, ¿dónde está el baño? Me dicen, ah, el pasillo, no sé qué, y voy al baño. Cuando yo voy caminando, yo siento o escucho como si me pasara una persona caminando al lado. O sea, yo voy hacia allá y yo siento y escucho los pasos tan, 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 tan aquí. Tanto que miré para atrás y no vi nadie. Pero yo, muchacho, al fin, sigo caminando, voy al baño. Cuando vuelvo del baño, ustedes no me lo van a creer, señores, yo camino por la sala. Habían dos mecedoras, así. Yo camino así del baño, atravieso la sala y escucho los pasos como que alguien se paró y se fue caminando. Cuando yo escucho eso, me detengo y me giro y esta mecedora está haciendo así. Yo dije, ¿y en qué tiempo aquí? Pero acá. Y yo fui, recuerdo vívidamente, llegué, papi, aquí hay alguien. Ah, sí, nosotros, ¿qué pasó? No, pero aparte de nosotros, no, nada. Y yo les digo lo que pasó. Y ellos riéndose me dicen, ah, seguro eso es don fulano, que es el esposo de tu tía aquí, que ya falleció hace unos años. Mira, Danilo, esa noche yo no dormí. Papi, vámonos. Yo no me lo imaginé, yo lo vi, lo sentí, lo escuché, la vi, la mecedora cuando yo pasé estaba tranquila. Cuando escucho los pasos que me volteo, se está moviendo. No hay ventana, no hay que una brisa, no hay nadie, nada más somos tres personas. O sea, y el Señor vivía en esa casa. Entonces, muchas veces dicen que cuando eso sucede es porque, por ejemplo, tú o yo, las personas que viven eso, de alguna manera están como sintonizando, porque hay gente como que no es muy sensible y hay otras personas que son extremadamente sensibles. En este caso vamos a nombrar los famosos medium que Ujú. hay, que son personas que ya están completamente entregadas a ese tipo de vida Tienen y el que uno don le y la niega. virtud de ver y presentir esas cosas y comunicarse con eso. Correcto. Entonces, ¿qué te iba a decir? Realmente hay que estar vivo para ver cosas, como uno dice, y yo no dudo y yo creo en eso. No por ignorancia, pero precisamente porque no lo sabemos todo y tampoco podemos demostrar que no existe. Hay otra Entonces, historia que se la voy a contar en el tercer podcast de este mes, que vamos a hablar guárdalo ahí, que no lo de un olvides, que lo tema. vamos a hablar en el próximo. No, en el próximo no, en el tercer podcast de horror, porque como Halloween vamos a hacer Oh, 4 ah, ya, ya, podcasts ya, ya, de horror, en sí. esta temática.
En el tercero le voy a hacer una historia de algo que ahí sí yo empecé a creer en esto. Pero mi gente, ya no tenemos tiempo para más. Esta fue la entrega número 11 del tema Blog Podcast. Vean Paranormal Activity, una película de Oren Peli, escrita y dirigida por Oren Peli, protagonizada por Katie Featherstone y Mika Sloat. Ya ustedes saben, nos vemos la próxima semana en el tema Blog con un tema súper interesantísimo. Así que, mi gente, hasta la próxima. Nos vemos y gracias por acompañarnos.